Bueno, muchas gracias, Luis. Y además, muchas gracias, Luis, y al equipo de Club Cámara por hacer fácil y sobre todo por lo que más nos gusta a nosotros, generar espacios donde puedan surgir oportunidades empresariales, ¿no? Y eso lo podemos conseguir gracias a vosotros. Bueno, para quien no me conozca, ya me he presentado Luis, soy Sandra, directora de Comunicación Estratégica de Extrarred. Y hoy queremos hablar de transformación digital, pero vamos a poner el foco en el poder del dato y de la estrategia digital para poder llegar a este proceso de transformación. A mí me gustaría compartir con vosotros una pequeña reflexión. No sé si alguna vez os habéis planteado la diferencia entre pensar y creer. Porque claro, cuando pensamos en algo, es un proceso lógico, ¿no?, que podemos hacer a diario o no tan a diario. De hecho, yo tenía un profesor que nos decía que pensar es la tarea más difícil que existe, por eso pocos la practican, ¿no? Pero cuando pensamos en algo, por ejemplo, podemos pensar en la importancia que tiene la transformación digital para nuestras empresas, o podemos pensar en qué importante sería ser más visible, que mi empresa sea más visible en Internet. Claro, pero cuando damos el paso de pensar en algo a creer en algo, ahí es cuando todo cambia. Porque cuando tú crees firmemente en algo, pones todos los medios necesarios para que suceda. Entonces esa es la diferencia que existe entre las empresas que piensan en que su empresa tiene que ser digital y en aquellas que creen firmemente en ser digitales. Nosotros a nuestros clientes les decimos, si tú no crees en la comunicación, no inviertas en intentar conectar con tus públicos, porque si tú no crees en la comunicación, ¿para qué no vas a tener la capacidad ni de intentar escucharlos, ni de intentar conectar con ellos, verlos? En ese sentido, el objetivo de esta jornada es poner el foco en creer que la transformación digital es necesaria, pero que evidentemente tenemos que poner los medios para conseguirla. Es pasar de algo que era una idea a pasar a algo que sea una realidad. Y para ello contamos, como decía Luis, con unos ponentes a los que agradezco su tiempo, porque ellos vienen a compartir su día a día y su experiencia con nosotros. En primer lugar, Leticia Pascual, que es técnica de la oficina de Acelerapyme, y además iba a decir, pero no, además no, y sobre todo es una experta en asesorar digitalmente a empresas. Ella nos va a explicar, porque además Kit Consulting, a lo mejor sí os suena más el Kit Digital, pero el Kit Consulting, digamos que vino el pobre un poco cojo en cuanto a promoción, ¿no? Y viene a explicarnos cómo realmente vamos a poder utilizar el Kit Consulting, sobre todo para, si vamos a creer en esa transformación, oye, pues si nos lo ponen un poco más fácil, mejor, ¿no? Y si nos vienen con una ayuda, pues mejor. Entonces ella nos va a explicar cómo podemos realmente acceder a esta ayuda y transformar, y unirla, ¿no?, a nuestro proceso de transformación digital. Después tenemos a Javier García Trujillo, que es CEO de Indesa Geodata, que también tenemos aquí a compañeros suyos, que Indesa Geodata es una empresa que además acompaña a otras empresas, como consultora que es, analizando los datos y cómo, gracias a ese análisis, podemos tomar decisiones estratégicas. Y precisamente nos va a hablar de cómo, haciendo una gestión efectiva de los datos, podemos hacer que nuestras empresas sean más competitivas. Y en último lugar, mi compañero Javier, CEO de Extrarred. Nosotros, como consultora estratégica de comunicación y marketing digital, ¿qué hacemos? Nosotros acompañamos también a las empresas. Para nosotros nuestro eslogan es hacer más en Internet, porque nosotros creemos realmente en la oportunidad que es Internet para las empresas y cómo aprovechar ese potencial que nos va a dar Internet. ¿Gracias a qué? Pues gracias a un plan estratégico de visibilidad, de posicionamiento, de reconocimiento y de comunicación con nuestros clientes, por supuesto, para conseguir lo que todas las empresas queremos, ventas, pero a través de un canal que es digital. Una vez que ellos terminen sus ponencias, os vamos a dar la palabra a vosotros, porque sois realmente los protagonistas de este encuentro,
Y, por supuesto, como decía Luis, aprovechar la oportunidad, transmitirnos vuestras inquietudes, porque es el momento de contar con ellos para poder resolver todas vuestras dudas. Por supuesto, muchísimas gracias por estar y compartir con nosotros este tiempo. Y paso la palabra a Leticia. Gracias. Vale, yo soy responsable de Acelera Pyme, ¿vale?, dentro de Cámara de Sevilla. Y aparte de asesorar en tema de kit digital, kit consulting, bono Pyme único que ha entrado ahora hace poquito, pues también ayuda a las empresas en los primeros pasos en la digitalización. Entonces, cuando Acelera Pyme nos comentó esta nueva ayuda, la vi algo que respondía a todas las necesidades que estábamos viendo hoy en día, que es la falta de guía dentro de la digitalización. Me llegaba mucha gente con ganas de digitalizarse, pero con esa sobreinformación que muchas veces tenemos gracias o por culpa de las redes sociales o otras herramientas, en la que nos daban la información de que teníamos que estar en todos los lados, utilizar todas las aplicaciones y tener todo para conseguir llegar a nuestro cliente o llegar a transformar esa transformación digital dentro de nuestro negocio. La problemática es que, como todo tipo de empresa, hay un proceso de venta diferente, un proceso de producción diferente y hay un proceso de digitalización totalmente diferente. ¿Y qué pasa? Que necesitas personas cualificadas a tu mano para que te acompañen en ese camino, ¿vale? Entonces, Kit Consulting viene a responder esa necesidad, a tener a una persona cualificada que ha visto muchos casos y conoce las herramientas y conoce cómo digitalizar las empresas, que vayas de la mano, ¿vale? Y te diga, oye, por aquí no es si quieres llegar a este punto. Entonces, Kit Consulting, ¿alguna...? Ah, el pasador, perfecto. Perfecto. Pues va a responder un poquito todo eso, ¿vale? Tenemos asesores digitales aquí, que ellos van a poner en práctica todo lo que os cuente sobre las bases reguladoras, sobre esta nueva ayuda, ¿vale? Esta ayuda está enfocada para pymes, ¿vale?, para aquellas empresas que cuentan con más de 10 trabajadores hasta 250. Si habéis solicitado el kit digital, muchas de las cosas os sonarán. Van desde los 12.000 euros hasta los 24, ¿vale? Y son ayudas que es un bono que te permite invertirlo en asesoramientos para tu transformación digital. Podemos ver desde la ciberseguridad, que también vamos a ver casos, sobre ventas digitales, transformación digital. Al final, esto pasa como todo, cada negocio necesita algo en específico. Entonces, hay diferentes tipos de soluciones, ¿vale? ¿Cómo funciona? Bueno, se solicita la ayuda, ¿vale? Ahora os comentaré un poco, y son diferentes tipos de soluciones que van respondiendo al tema del asesoramiento y el acompañamiento, la guía, ¿vale?, para dar esa ayuda en el camino de la transformación. ¿Cómo se solicita? Bueno, seguramente casi todos los que estáis aquí habéis solicitado el kit digital. Se solicita a través de red.es, como habéis solicitado el kit digital. Hay en las nuevas convocatorias hay una convocatoria específica para el kit consulting. Una vez que envías ese formulario, mismo proceso, te confirman a través de correo electrónico, y una vez que verifican que cumplen los requisitos que ahora veremos, de que cumples la condición de pyme, ¿vale?, y los requisitos que marcan, pues ya te conceden la ayuda, ¿vale? Entonces, esa ayuda la puedes invertir en varias de las soluciones que hemos visto anteriormente. Simplemente, una vez concedido la subvención, ya es momento de ponerte en contacto con los asesores digitales, ¿vale?, y con aquellas materias en las que queréis ser asesorados, ¿vale? Hay muchos tipos de temas. Al final, cada empresa es un mundo y tiene unas necesidades digitales totalmente diferentes, entonces tenéis que ver cuáles de esas asesorías necesitáis, ¿vale? Y una vez que firmáis el acuerdo, comenzáis a trabajar con ellos. ¿Cuáles son los requisitos? Para que os suene, de todas maneras, luego os dejaré mi correo. Si queréis solicitarla y tenéis alguna duda en el proceso de solicitud, os dejaré mi correo para concertar una cita totalmente gratuita, tanto online como presencial, y vemos cada caso, ¿vale? El tener domicilio fiscal en el territorio español se considera pyme, ¿vale?
estar inscrito en el censo de empresarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no estar considerada empresa en crisis, corriente de obligaciones tributarias, no estar sujeto a ninguna orden de recuperación de ninguna subvención ilegal o subvención incompatible, ¿vale? No incumplir ninguna de las prohibiciones de la ley de subvenciones y no superar las ayudas mínimas. Muchas las comparte con el kit digital. Y es compatible totalmente con el kit digital. Sí que es verdad que con ciertas subvenciones que subvencionan el mismo concepto, no podréis solicitar el kit digital. Pero en el caso que tuvierais alguna duda, pues podéis contactar conmigo, ¿vale? Mi correo es leticia.pascual@cámaradesevilla.com. De todas maneras, yo me quedaré por aquí y podremos concertar una cita si tenéis alguna duda para el proceso de concesión. Y yo creo que las personas que más os pueden ayudar a aconsejar en la practicidad de esta subvención que al final os va a ayudar a dar los primeros pasos en la digitalización, y ya no solo los primeros pasos, los pasos un poco más avanzados, son nuestros asesores digitales que os van a poner en práctica toda aquella información que trae esta nueva ayuda. Bueno, me ha tocado a mí hablar de la parte que Sandra comenta un poco, del tema más enfocado a los datos, ¿no? Como vector fundamental, ¿no?, de la transformación digital que desde hace ya tantísimos años estamos viviendo. No es una cuestión desde el COVID ni es una cuestión de hace 2 años con ChatGPT, ¿no? El concepto de transformación digital viene ya desarrollándose desde los últimos 20 y tantos años, ¿no? Y está fundamentado en todo lo que es la digitalización de muchos procesos empresariales, ¿no?, y de automatización, etcétera, que la mayoría de las empresas pues les va sonando, pero que tiene, ¿no?, un componente fundamental, ¿no?, que es el dato en sí, ¿no? ¿Y qué es lo que está sucediendo? Pues de una manera muy resumida, porque la intervención no puede extenderse y es un área de conocimiento profundísima, ¿no?, donde implica muchas ciencias últimamente que están interviniendo en el tratamiento y la gestión de todos estos volúmenes de datos, ¿no?, que estamos viendo. Pero sí que es verdad que en los últimos años está habiendo una explosión muy fuerte dentro de las empresas, ¿no?, con lo que significa la inteligencia artificial, que es algo que todo el mundo está escuchando hablar permanentemente, ¿no?, y que conoce, y que estamos utilizando en el día a día a través de ChatGPT, que es lo más habitual, pero también las otras soluciones que ofrece la competencia, con versiones gratuitas o de pago, ¿no?, para hacer muchas cosas con ellas, o aquellas empresas que están un poco más avanzadas, que están utilizando ya, por ejemplo, datos propios para poder hacer entrenamientos, ¿no?, más personalizados, ¿no?, en una de las tendencias que se están empezando a imponer, que es esa solución más personalizada a la empresa, ¿no?, de la inteligencia artificial. Y luego también, pues, son conceptos que llevan sonando ya bastantes años, como el Big Data, etcétera, que están más relacionados ya con lo que es la analítica, ¿no?, y con la ciencia de datos en general, y que lo que tratan fundamentalmente pues es de gestionar toda esta heterogeneidad y toda esta volumetría de datos para poder extraer valor, ¿no?, y información útil para las empresas, para poder tomar decisiones y para poder mejorar los procesos de negocio, etcétera, ¿no? Es un poco el contexto que estamos viviendo. Es el contexto que estamos viviendo y yo he querido empezar un poco la exposición que tenía preparada haciendo un primer planteamiento del problema, ¿no?, que nos estamos encontrando con la evolución que estamos viendo en los últimos años relacionado con todo el mundo de los datos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues he intentado rescatar algunas pequeños datos también que están circulando por Internet y que se pueden consultar muy fácilmente en cualquier tipo de estudio o de análisis que haya al respecto, ¿no?, que hemos visto que desde el año 2000, ¿no?, la volumetría de datos que está generándose por la sociedad cada vez más digitalizada, ¿no?, a partir de las nuevas tecnologías que estamos viendo que se están desarrollando estos últimos años, ¿no?, está multiplicándose de una manera ya
no sé si exponencial o geométricamente, ¿no?, alcanzando volúmenes que están haciendo que las cifras sean ya de auténtica locura, ¿no?, normalmente, ¿no? Vamos viendo cómo desde el año 2000, ¿no?, aparece información de que se generaban 2 exabytes, ¿no?, de datos a 64,2 zettabytes y ya la previsión para el 2025, ¿no? Eso en cuanto a la cantidad y la disponibilidad de datos que cada vez hay más en la sociedad, ¿no? Y esto está planteando, ¿no?, nuevos retos y nuevos desafíos para las empresas, ¿no? El primero de ellos es que cuando uno consulta los análisis y los estudios que grandes consultoras como McKinsey, por ejemplo, Accenture, todas van publicando todos los años, aparecen datos como que la mayoría de las empresas, ¿no?, que recopilan datos no saben realmente luego qué hacer con ellos, o cómo poder monetizarlos, o cómo poder mejorar los procesos que tienen a nivel interno, cómo extraer valor de toda esa información, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque la gestión efectiva de esos datos, ¿no?, implica muchos desafíos que muchas veces son técnicos y son tecnológicos, de nuevas herramientas que hay que aprender a utilizar, ¿no?, y nuevas técnicas como la ciencia de datos, que están muy enfocadas, por ejemplo, al mundo de la estadística, ¿no? No es sencillo que las empresas absorban el conocimiento o la capacidad de gestionar procesos estadísticos complejos, ¿no?, pero muchas veces también están muy relacionadas, ¿no?, con otros aspectos que quizás son un poco más cotidianos y que tampoco tiene que ver con una ciencia más compleja, ¿no? Y que es lo que vemos en esta parte de aquí, ¿no? Es muy normal y muy frecuente, por ejemplo, que en las empresas de todo tipo, da igual el tamaño de la empresa, muchas veces cuanto mayor es la empresa está peor, ¿no?, se producen de manera tradicional muchos silos de información, que lo que significa es que los distintos departamentos que están dentro de una empresa, o muchas veces incluso dentro de un departamento, no están compartiendo los datos entre ellas, ¿no?, y están provocando situaciones muchas veces de incomunicación, ¿no?, en información que la empresa ya posee y que te puedes estar encontrando que incluso salga fuera a buscarlo o a comprarlo de datos que a lo mejor los tiene hasta mejores, ¿no? Necesita también, por ejemplo, muchas veces poder armonizar lo que son los conceptos y las definiciones dentro de las empresas. Muchas veces cuando se generan informes o cuadros de mandos que están tan de moda dentro de las compañías para poder reportar a los cuadros directivos, ¿no?, y están extrayendo información desde las áreas de clientes o desde las áreas de logística, ¿no?, están muchas veces mezclando, ¿no?, o reutilizando los mismos conceptos, las mismas definiciones de clientes, de ventas, ¿no?, en informes, pero que están significando cosas distintas y que luego pueden producir equívocos importantes cuando desde la parte directiva se está tomando una decisión basada en esos datos. Esto hay casos muy claros que están sucediendo y que han sucedido de grandes empresas. Estoy hablando incluso de empresas como Inditex o cualquiera de estas, ¿no?, que han tenido decisiones erróneas por desvíos en los datos, ¿no?, y que les han producido muchos millones de euros de pérdida, por ejemplo, ¿no? Luego tienes también una cuestión que durante muchos años no nos ha importado demasiado, no es que no nos haya importado, no nos ha preocupado demasiado, que es el tema del cumplimiento a través de la Ley de Protección de Datos, pero que es un tema que ante el volumen cada vez mayor de datos y la cantidad de datos personales que están ya circulando, cada vez se exige un mayor cumplimiento, ¿no?, y la responsabilidad que tenemos las empresas para cumplir con la normativa de la GDPR y las sanciones que implica cuando hay una fuga de datos, por ejemplo, ¿no? Si no tenemos en cuenta este tipo de cuestiones, ¿no?, podemos incurrir en faltas graves que van a poder tener graves sanciones, aparte del daño, por ejemplo, a la marca, ¿no?, o a la empresa que se pueda realizar si hay una fuga interior de datos, ¿no? Faltan capacidades en muchas empresas, no son perfiles tradicionales que las empresas estén incorporando, hayan estado incorporando en los últimos años, estos nuevos perfiles, ¿no?, muchas veces son difíciles de encontrar, gente joven, con mucho conocimiento de tecnología, pero también de técnicas, ¿no?, muy matemáticas, que pueden estar vinculados con carreras que siempre han sido más minoritarias, y no es sencillo muchas veces encontrar estos perfiles, que además tienen una rotación muy alta dentro de las empresas habitualmente, ¿vale? Esto también está implicando muchos desafíos. Información duplicada, poco confiable, necesidades que son cambiantes y los hilos de información. Bueno, esto es los desafíos en la gestión, ¿no?, de los datos que tenemos en las empresas actualmente y que provocan situaciones como las que estamos viendo aquí arriba. Vale. Bueno, entonces,
¿Qué sucede con esto? ¿Qué es lo que está sucediendo en los últimos años o cuáles son las decisiones que a partir de aquí empezaron a tomar las empresas más importantes, las por volumen de negocio más importantes en España, ¿no? Influidas, por supuesto, siempre por el mundo anglosajón, que es donde empiezan a plantearse inicialmente este tipo de cuestiones, ¿no? Pues que en el mundo digitalizado, o cada vez más digitalizado que estamos teniendo, los datos que poseen las empresas, ¿no? Deben de empezar a ser considerados como un activo más dentro de las empresas y, por tanto, necesitan, ¿vale? Igual que pensamos en otros activos que tenemos, como pueden ser nuestros clientes, ¿no? Una estrategia pensada y definida para ver cómo vamos a gestionar la información que nuestra empresa posee y cómo se relaciona con ella, ¿vale? Básicamente, lo que necesita es tener una estrategia de datos para poder, ¿no? Desarrollar todo el potencial que estas nuevas tecnologías y estas nuevas tendencias y situaciones, o sea, no situaciones, sino tecnologías que realmente no son modas, sino que se están estableciendo, imponiendo, y que no esté dentro de la inteligencia artificial, por ejemplo, que es el caso más obvio, pues en unos años corre un grave peligro de quedarse fuera del mercado, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de todas estas cuestiones, necesitamos una estrategia. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Pues que no existe una única solución para todas las empresas, sino que cada empresa necesita buscar su propia solución a partir de su propia realidad, de sus propios datos, de su propia situación de negocio, ¿vale? De sus propias necesidades, ¿eh? Entonces, esa estrategia, es imprescindible, y en este sentido, aunque el kit consulting es verdad que quizás llega un poco tarde en relación con el kit digital, porque hubiese sido más interesante a lo mejor pensar primero y luego actuar, ¿no? Comprando con el kit digital lo que realmente necesitábamos, pero creo que está bastante bien planteado, ¿vale? ¿Por qué? Porque realmente el kit consulting lo que está intentando poner es en práctica lo que hemos aprendido en los últimos años en toda esta situación de desarrollar nuevas estrategias de negocio basadas en los datos. Y es que necesitamos hacer un diagnóstico hacia adentro de en qué situación estamos, qué tipo de capacidades tenemos, cuáles son nuestros procesos, ¿vale? Para que la estrategia que vayamos a desarrollar no sea una estrategia solamente tecnológica, sino que sea una estrategia que impacte directamente en nuestro negocio. Es decir, si yo voy a adoptar una estrategia digital y no estoy pensando en que esto tiene que tener unos resultados claros y medibles y en un plazo más o menos establecido en el negocio, en la empresa, da igual la herramienta que se compre, da igual la tecnología que intentemos implantar, ¿vale? Estamos hablando de absorber desde la organización, ¿no?, estas nuevas tecnologías, y eso implica mucho más que comprar un licenciamiento de un software magnífico en sí mismo, pero que si no lo sabemos aprovechar, no nos va a servir para poder evolucionar, ¿vale? Esa es la clave que el kit consulting intenta establecer. Entonces, ¿por qué necesitamos, o desde mi punto de vista, o el punto de vista de nuestra empresa, es interesante para las pymes, a través de este programa, ¿vale?, solicitar esta subvención? Bueno, ¿no?, y la importancia de este asesoramiento, porque es verdad, ¿no?, que es un mundo muy complejo, muy cambiante. O sea, ChatGPT parece que lleva toda la vida con nosotros, pero hace 2 años que lo sacaron, ¿vale? Y de lo que hacía al principio a lo que hace ahora, pues prácticamente no tiene nada que ver. Y si le sumamos a eso lo que está haciendo la competencia, ¿no?, de Google con tema de Gemini, lo que está haciendo Meta o Facebook, como también lo llamábamos, con el tema de Llama o Cloud, o sea, todas las herramientas que de pronto han empezado a explosionar, ¿no? Y vemos que en el mercado está cambiando permanentemente y a una velocidad muy rápida. Cuando una organización, me da igual el tamaño que tenga, me da igual el sector al que se dedique, quiere subirse a ese carro, ¿no?, tiene que empezar por entender un poco ese lenguaje, muchas veces incluso muy técnico, ¿vale? O sea, entrenar un modelo de inteligencia artificial con unos datos propios no es una cosa sencilla, básicamente, ¿no? Vamos a necesitar apoyo en ese tipo de cuestiones, apoyo por empresas tecnológicas. Ahora, el otro día, por ejemplo, aquí en la Cámara hubo una charla muy interesante de cómo se está extendiendo empresas que están ofreciendo el entrenamiento de modelos como servicio,
¿no? Para que las empresas puedan contratarla, que es una de las tendencias que se está empezando a imponer, pero también explicaban cómo comprar simplemente las tarjetas de GPU de NVIDIA para poder hacer entrenamientos, pues las más baratas creo que están por 6.000 euros. O sea, que no son cosas que luego sean muy económicas, ¿no? Y luego tienes que aprender a utilizarla y tener el personal que sepa sacarle valor a eso, etcétera, ¿no? Entonces, esta diversidad, ¿no?, de especializaciones que tiene que haber, de tecnológicas, técnicas, con conocimiento de negocio, que también es muy importante para poder aterrizarlo a nuestra organización, etcétera, implica que desde esta parte de diagnóstico inicial que tenemos que realizar, ¿vale?, podamos empezar a avanzar para plantear los primeros pruebas pilotos o casos de uso, ¿no?, como te habla el Kit Consulting, y podamos empezar a transitar ese camino, ¿no?, que nos vaya llevando poco a poco como un proceso, ¿no?, hacia donde queremos llegar, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que te permite Kit Consulting? A mí me parece que el programa, no sabes si ha llegado un poco tarde, pero es excepcional. O sea, básicamente que te estén financiando la oportunidad de poder empezar a andar este camino como organización, minimizando los riesgos económicos que tenemos y poniéndote en contacto con asesores, es una oportunidad que como empresa no se entiende que no se quiera aprovechar. Otra cosa es que luego, evidentemente, hay que buscar a la persona adecuada, a la empresa adecuada, para lo que la empresa sí misma necesita, no vender cosas que a lo mejor no necesita, pero la oportunidad de Kit Consulting está bastante clara desde mi punto de vista. Vale, y ya simplemente, y por cerrar, no extenderme demasiado, he querido acompañar un poco con algunos casos de éxito, de cosas que se pueden hacer a través de las empresas para poder empezar a andar este camino, con procesos que hemos estado desarrollando, por ejemplo, desde nuestra empresa, ¿no?, como son, por ejemplo, los modelos de evaluación de la madurez, que es un instrumento muy interesante precisamente para poder hacer todo este diagnóstico empresarial que necesitamos, ¿vale? Es una herramienta que hacerla dentro de nuestra propia empresa nos va a permitir identificar cosas muy importantes cuando queremos hacer un proceso de transformación, como cuáles son las personas a lo mejor más interesadas o más interesantes para que se suban a este cambio, ¿no? Porque muchas veces las personas determinan mucho poder tener éxito con un proceso de transformación, cuáles son las áreas a lo mejor donde están más maduras o más inmaduras, o dónde están las brechas, para identificar esas brechas para poder empezar a hacer casos a lo mejor más sencillos, con presupuestos más adaptados a la realidad de la empresa, ¿vale? Esas son herramientas que se llaman modelos de evaluación de la madurez, ¿vale?, y que son instrumentos muy valiosos para las empresas a la hora de poder empezar a andar este camino, ¿no? Entrenamiento de algoritmos, lo he comentado, Machine Learning, redes neuronales, es una de las grandes tendencias que está viendo ahora con los datos propios de las empresas. Lo que pasa es que esto es un tema complejo, sobre todo en el sentido, posiblemente muchos lo sabréis, pero la frase que se suele decir mucho en estos casos es que la calidad de la información que tú vayas a utilizar para hacer el entrenamiento del caso de uso que quieres para tu empresa va a ser determinante a la hora de lo que quieres conseguir, ¿vale? La calidad de la información, la calidad es un concepto muy amplio, básicamente es la capacidad de esos datos de adaptarse a las necesidades que queremos, que tenemos para poder hacer ese entrenamiento, pero si esos datos no tienen la suficiente calidad o están sesgados o no se están adaptando a los requerimientos que nosotros realmente tenemos, podemos incurrir en algo mucho peor que no tener un modelo, y es que ese modelo funcione mal. Y la información que nos esté dando, ¿no?, termine generando más problemas, ¿no? Siempre se dice que el entrenamiento al final es como una caja, ¿no? Lo que tú metes por un lado, pues si es malo, lo que sale por el otro es malo o es peor, ¿no? La integración de los datos para la toma de decisiones, que siempre se está hablando mucho en los últimos años, a partir del entrenamiento de modelos o simplemente en la generación de cuadros de mando y de informe. Cada vez hay más datos disponibles en las empresas, con lo cual no aprovecharlos para poder tomar esas decisiones de manera más científicas, basadas en la evidencia, no en la experiencia, como se suele comentar, pues es importante. Y la implantación de mejores prácticas en extracción, tratamiento y visualización de datos. Perdón, que me está sonando el móvil. Creía que lo tenía en silencio. Vale. Bueno,
en nuestro caso en Indesa llevamos 15 años, pero bueno, se ha aprendido mucho, se ha trabajado mucho. No es lo mismo la visión que había hace 5, 6, 8 o 10 años de cómo se tenía que afrontar un proyecto de transformación en una empresa, ¿no? Para poder hacer una analítica de datos, por ejemplo, o para poder hacer entrenamientos de lo que tenemos ahora y de lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? como organizaciones. Es evidente que las mejores prácticas, pues ponerlas en uso, no empezar pensando que vas a conseguir una transformación total en una organización en pocos meses. Eso ya sabemos que no funciona así, que es algo que tiene que ser incremental, que es un proceso continuo, de mejora, etcétera, ¿vale? Y eso es necesario, tener esa visión a la hora de poder intentar desarrollar un caso de uso de este tipo, ¿no? Y para cerrar, simplemente, esto ya en la parte nuestra de nuestra compañía, creo que es muy interesante en cualquier empresa cuando intenta implantar un proceso de transformación de estas características, además de toda la parte de diagnóstico para poder avanzar en el desarrollo y la implantación de soluciones, tener siempre una visión muy multidisciplinar de las cosas, ¿no? Y en este sentido, pues en nuestra empresa, que lleva ya 15 años desarrollándose en el mundo de la consultoría de los datos, pues tenemos un equipo donde tocamos siempre muchos palos distintos, ¿no? Desde la parte de estadística y ciencia de datos, ¿no? A la parte de la dirección y administración de empresas, informáticos que tenemos, la visión cartográfica para la generación de mapas, que es un mundo en el que nosotros nos hemos movido mucho en los últimos años, y luego la parte más de sociología y segmentación de mercado, o incluso la parte de archivística y documentación, ¿no? que también es interesante cuando se están hablando de procesos de digitalización en las empresas. Y nada, con esto yo termino. Muchas gracias. Y si queréis hacerme alguna pregunta o luego, después de la intervención de Javier, comentar algo, pues ya encantado de poder explicaros más desde mi experiencia. Muchas gracias. El dato aporta rigurosidad a lo que otros creen que puede ser. Por ejemplo, hoy he desayunado con un amigo. Yo tengo la suerte de poder contar clientes como amigos. Hoy tengo uno aquí, se llama Salva, me acompaña. Y bueno, esta mañana, tomando un café con él, me dice: Javi, tío, llevo 3 noches escuchando tu podcast. Y claro, yo cuando me ha dicho eso me he puesto muy contento. He dicho: oye, mira, pues ya son 3 escuchas, ¿no? Pero creo que para cualificar un dato es necesario entender el contexto, ¿verdad, Javier? Entonces, claro, yo hago una cosa que os recomiendo si no lo hacéis, aunque estoy seguro que muchos de vosotros lo hacéis, y es que me pregunto por qué muchas veces, ¿no? Entonces, rápidamente, mientras tomábamos el café, le digo: Guille, ¿y has escuchado durante 3 noches seguidas mi podcast? ¿Por qué? Dice: pues mira, Javi, como somos amigos y podemos hablarnos claro, te lo voy a decir. En el momento en el que empiezas tú a hablar, me quedo sopa en 5 minutos. Entonces, claro, tengo una sensación agridulce, ¿no? Porque digo: oye, pues mira, tengo 3 escuchas, tengo poca retención, pero puedo sacar una conclusión. La primera es que, Sandra, tienes que hablar tú más en el podcast, ¿vale? Y bueno, la segunda es que esto es importante, esto es algo importante. Poner el foco en el dato es fundamental para las decisiones estratégicas. Yo en la presentación que os traigo hoy, os traigo también algunos datos que pretenden poner un poco, o mostraros una fotografía del trabajo que nosotros venimos realizando en los últimos años, y que son datos mucho más serios de los que os acabo de comentar, ¿no? Por ejemplo, el primer dato que me gustaría compartiros es el 87,5% de las iniciativas de transformación digital fracasan. ¿Os sorprende este dato? Yo es que como entro mucho en LinkedIn y siempre veo: me acaban de contratar en tal sitio, acabamos de lanzar el nuevo proyecto de digitalización, busco personal para este proyecto de digitalización.
8 meses después me aparece una notificación: felicita a David por su nuevo puesto en otra empresa. Es decir, casi 9 de cada 10 proyectos de digitalización fracasan. Esto es un dato, pero si lo ponemos en contexto, hay otro dato que dicen que 6 de cada 10 empresas tienen que competir en el mercado o sobrevivir sin la tecnología adecuada. Lo comentaba Javi antes, ¿no? Tú puedes contratar la mejor herramienta, que si no tienes definido un plan estratégico que te permita cómo sacar partido a esa herramienta, pues no va a funcionar. Entonces, claro, ¿cuál es la solución a este planteamiento, a esta problemática que estamos encontrando en la pyme de hoy en día? Pues nosotros creemos que la solución es la estrategia. Es el desarrollo de una estrategia digital. Y esto no es una opinión, esto es información, porque lo que voy a compartir con vosotros está basado en datos, ¿vale? Voy a empezar un poco por la parte más transversal de todo esto, ¿no? Nosotros, cuando llegamos a una organización y nos transmite que quieren desarrollar su estrategia digital, alcanzamos un acuerdo y empezamos a trabajar, lo primero que nos preguntamos es: ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde quieres llegar con tu servicio, con tu producto, con tu visión como empresa? Porque, claro, solo si sabes desde dónde partes, pues te puedes marcar un objetivo realista de hacia dónde puedes llegar, ¿no? Entonces, claro, esa es una de las primeras preguntas claves que nos hacemos. Nosotros nos hacemos 3 preguntas claves. La primera es: ¿a dónde vas? La segunda gran pregunta clave que nos hacemos es: ¿por qué? Y nos lo preguntamos muchas veces. ¿Por qué te llamas de esta forma? ¿Por qué tu cliente te busca? ¿Por qué tu cliente consuma tu producto? ¿Por qué el cliente entre un rango de edad tal es el que principalmente os contacta? Nos preguntamos por qué muchas veces. Pero el por qué no solamente nos ayuda a entender la visión corporativa de la empresa. Hay una teoría, no sé si la conocéis, la teoría de los 5 porqués. ¿La conocéis? ¿No? Bueno, pues me viene genial porque os lo voy a explicar yo ahora. La teoría de los 5 porqués es una teoría que desarrolló el fundador de Toyota, Satoshi Toyoda. Se usa en la metodología Lean y se emplea para identificar la raíz de un problema. Es decir, cualquier problema que tengáis en vuestra empresa, preguntándose 5 veces por qué, llegáis a la raíz. Y los problemas se solucionan cuando se atajan desde la raíz. Entonces, bueno, os pongo un ejemplo real. El problema: la empresa no está obteniendo resultados tangibles de su estrategia digital. Este es el problema. Vamos a preguntarnos 5 veces por qué. Vamos a profundizar hasta llegar a la solución de ese problema. Primer por qué. Primer por qué. Primer por qué. Tenemos muchas visitas, pero no vendemos. Si tenemos visitas, deberíamos vender. Es el objetivo. Vale, segundo por qué. ¿Por qué no vendemos? Los visitantes abandonan el sitio web sin completar la compra. Bueno, no vendemos por eso. ¿Pero por qué abandonan el sitio web sin completar la compra? Pues eso pasa porque el proceso de compra es complicado, no es adaptativo a dispositivos móviles. ¿Y por qué el proceso de compra no es adaptativo a dispositivos móviles? Porque el equipo de desarrollo no ha implementado mejoras en la experiencia del usuario ni actualizaciones recientes. Este podríamos entender que es la solución al problema, pero hay un porqué más, que afecta a la dirección ejecutiva de la empresa.
Y es el siguiente. No se realizan auditorías digitales para identificar estos problemas ni se destinan recursos a la optimización digital. Entonces, claro, tenemos un problema. Por cierto, tenemos herramientas como Google Analytics para identificar esos problemas y otras herramientas como HostGuard. HostGuard es una herramienta que te permite realizar grabaciones de lo que sucede en tu sitio web. Entonces, cuando ves que el usuario llega al proceso de compra y no lo finaliza, puedes ver por qué no lo finaliza. Nosotros en este caso vimos que en la grabación que se hizo de una navegación móvil, pues el botón de finalizar compra no aparecía en la pantalla. Entonces no podemos vender. ¿Vale? Pues bueno, problema, solución. Nos preguntamos 5 veces por qué. Os recomiendo que lo hagáis. Cuando tengáis algún problema identificado en la empresa, preguntaros 5 veces por qué. Bueno, sigo. Tengo que ir un poco rápido porque tengo poco tiempo, ¿no? Es muy importante preguntarse por qué. Porque el por qué desbloquea el cómo. Nosotros cada vez que conocemos a una empresa le preguntamos muchos por qué, porque las respuestas que nos dan a esos por qué nos ayudan a definir sus objetivos, las acciones, cómo llegar a sus diferentes públicos, quiénes son sus públicos y qué es lo que puede funcionar o no funcionar. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es ese proceso? Pues ese proceso básicamente es así. El ahora representa el día en el que yo le estoy diciendo esto a esa empresa, ¿no? Oye, mira, ¿quieres ser más en Internet? ¿Quieres que te ayudemos a desarrollar tu proyecto de estrategia digital? Sí, creo. Vale, pues el primer paso es escucharte. El primer paso es entrar en tu organización y escuchar tus porqués. Entender el contexto de tu mercado, entender los competidores que actúan en tu mercado. Cuando nosotros desarrollamos un proyecto de estrategia digital, al final perfectamente podríamos trabajar en la empresa a la que estudiamos. De hecho, después trabajamos para esa empresa. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos los porqués, definimos el cómo, definimos la estrategia y los objetivos, creamos la infraestructura 2.0, preparamos todos los procedimientos que hay que desarrollar para ejecutar esa estrategia digital y lo ponemos todo en marcha. Una vez que estamos funcionando, se inicia un ciclo mensual, bimensual, trimestral, en función de las necesidades de cada organización y vamos mejorando la estrategia, incorporando nuevas acciones y tareas que nos permitan ir mejorando. Entonces, claro, me quedaba una tercera pregunta, ¿no? Y yo creo que esta pregunta nos la hemos hecho todos alguna vez en la vida, ¿no? ¿Qué es lo que hace que un proyecto funcione en Internet? Nosotros llevamos 20 años funcionando como empresa, pero realmente hubo un antes y un después cuando desarrollamos un proyecto para una empresa. Supongo que a algunos sonará, esa empresa se llamaba Secofar, hoy en día se llama Vida Pharma, y en el año 2012 nos contrató para desarrollar una consultoría 2.0. Querían iniciar su actividad en las redes sociales. Yo no conocía a esta empresa, pero cuando fui al Polígono El Pivo a verla y me encontré con aquello, dije, aquí hay que conseguir resultados. Luego entré en la ficha de Informa, vi que facturaban 2.000 millones de euros al año y dije, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. ¿Y qué pasó en este proyecto? Pues que todas las acciones que nosotros desarrollábamos, diseño web, SEO, el posicionamiento, gestión de redes sociales, comunicación empresarial, todo lo tuvimos que unificar en un único proyecto. ¿Y qué sucedió? Que tuvimos unos resultados espectaculares. ¿Qué ocurre? Fue un proyecto muy importante económicamente. Fue un proyecto de 5 cifras. Cuando acabó ese proyecto, Sandra y yo estábamos muy contentos, ¿verdad, Sandra? Pero dijimos, oye, ¿y esto cómo lo llevamos a la pyme? Y ahí nació nuestro servicio de estrategia digital. Y fue el resultado de preguntarnos, oye, ¿qué es lo que hace que un proyecto funcione en Internet? Por ejemplo, ¿pensáis que el vídeo funciona en Internet? Más del 82% del tráfico que hay en Internet
es contenido de vídeo. Pero es que además el 89% de las personas afirman que quieren ver más contenido de vídeo de las marcas. Por lo tanto, nosotros lo tenemos claro. Si queremos que nuestro proyecto de estrategia digital funcione en Internet, el contenido de vídeo tiene que estar. Luego, nos enteramos de que Google procesa 99.000 búsquedas por segundo, lo que da como resultado 8,5 mil millones de búsquedas diarias. Y el 46% de las búsquedas de productos comienzan en Google. Estos son datos. Esto es información, no es opinión. Redes sociales, pues los usuarios dicen que se sienten más vinculados a las marcas con las que tienen la posibilidad de interactuar con ellas en redes sociales. Hay clientes que nos dicen, no, Facebook no es mi red social. Es probable. O puede que no. ¿Por qué? Analicemos ese por qué. Y si hablamos del newsletter, pues dicen que el 60% de los consumidores prefieren recibir actualizaciones y promociones a través del correo electrónico. El retorno por promedio de cada dólar invertido en email marketing es de $36. Y el 73% de los millennials, que son los que compran hoy y nos van a seguir comprando durante 30 años más, prefieren las comunicaciones por correo electrónico. Hay que poner atención, hay que prestar atención a nuestro newsletter, a los datos que estamos gestionando, a esos silos de información que tenemos en nuestra organización, y hay que empezar a gestionarlo adecuadamente, ¿no? Hablamos de los blogs. ¿Qué nos dicen de los blogs? El 70% de los usuarios leen blogs a la hora de identificar sus necesidades de compra. Las empresas con blog generan un 67% más de contactos cualificados. Es importante compartir el know-how de una empresa a través de un blog, porque además de posicionarte, te permite atraer ese tráfico cualificado. Y si hablamos de la publicidad crece la publicidad digital crece un 15,5% cada año. La publicidad de vídeo, un 10%. Al final, Javier lo comentaba, ¿no? Y nosotros lo estamos viendo durante estos meses en esa posibilidad que estamos teniendo de acompañar o tener como compañeros a Indesa Geodata, ¿no? Es decir, las decisiones inteligentes de las organizaciones tienen un aliado imprescindible en el dato. Y claro, yo me vuelvo a preguntar qué es lo que hace que un proyecto funcione en Internet. Si uso los datos, cada vez lo tengo más claro. Es decir, una empresa que usa el contenido de vídeo, una empresa que se posiciona en buscadores, una empresa que se relaciona con sus clientes a través de las redes sociales, una empresa que tiene un boletín electrónico, un newsletter, una empresa que comparte lo que hace, lo que sabe, lo que ofrece a través de los blogs, una empresa que hace publicidad digital. Por eso nosotros unificamos todos estos servicios en un único servicio que denominamos estrategia digital, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son los pilares? Vamos a hablar un poco de cómo lo hacemos, ¿no? O qué conseguimos. Los pilares son visibilidad, reputación y conversiones. Hablemos de visibilidad. Mira, hay un dato, y como dato es objetivo, y es que el 100% de los clientes que contratan un proyecto de estrategia digital y lo mantienen activo durante un mínimo de 8 a 12 meses, crecen exponencialmente. Tenéis el dato del lanzamiento de la estrategia digital. Arriba tenemos visitas orgánicas, es decir, posicionamiento en Google, y abajo tenemos visibilidad en cuanto a número de palabras clave posicionadas entre las 10 primeras posiciones de Google. ¿Vale? Otro proyecto, Centro de Cirugía Estética, pues lo lanzamos en 2020, tenían unas 900 visitas, una media mensual de 900 visitas.
están hoy en cerca de 4.000. ¿Vale? Todo esto es orgánico, sin inversión publicitaria. ¿Vale? La visibilidad es fundamental. ¿Pero qué pasa con la reputación? Pues que evidentemente, si tú prestas un buen servicio y ejecutas adecuadamente una estrategia digital, hay una consecuencia lógica, y es que tus clientes están satisfechos. ¿Vale? Entonces, las reseñas tienen un factor fundamental, porque además de posicionarnos, fijaros que hay muchos portales, muchas herramientas de inteligencia artificial que están generando contenido partiendo de las reseñas que publican los usuarios. Entonces, si hablamos de reputación y de visibilidad, también tenemos que hablar del contenido de vídeo. Para nosotros es un factor fundamental. El contenido de vídeo aporta, proyecta adecuadamente a las empresas como referentes en su sector. Por ejemplo, aquí tenemos el vídeo de una empresa de Grúas Capitán que está ubicada en Los Palacios. El día 28F cogimos el dron, nos fuimos a Los Palacios y grabamos un vídeo de cómo elevaban la bandera de Andalucía con toda la población de Los Palacios de fondo. Ese vídeo, cuando lo publicamos en las redes sociales, tuvo una repercusión brutal y nuestro cliente nos transmitía el orgullo que sentía de que en su pueblo su gente le felicitara por llevar a cabo este tipo de acciones, ¿no? Hace un par de años se celebró en la Plaza de España, que la veo desde aquí, un evento en el que la empresa de Salvador, José Olivares, esta empresa de aquí, montó un evento para 4.000 personas en la Plaza de España. No sé si lo recordáis. Sí. ¿Has visto ese vídeo? Muy bien, pues es un vídeo documental en el que quisimos reflejar cómo una empresa que lleva más de 40 años funcionando como José Olivares, pues tiene la capacidad de montar una cena para dos espectacular o un evento para 4.000 personas. ¿Vale? Entonces, esto aporta reputación a las empresas. ¿Por qué? Porque aporta valor en la forma de cómo lo mostramos, ¿no? Pero claro, ¿todo esto cómo se paga? Bueno, pues al final tiene que haber también un objetivo, un pilar fundamental, que es conseguir contactos, conseguir presupuestos, vender, ¿no? Entonces, bueno, he cogido algunas capturas. Por ejemplo, aquí tenemos de los últimos 90 días de uno de nuestros clientes, 94 contactos desde el formulario de contacto de su web. Allí tenemos otros canales de otro cliente a través de web, redes sociales, newsletters. En lo que va de año llevan 265 presupuestos generados. Recibimos peticiones de presupuesto para construir piscinas, recibimos presupuestos a través de las redes sociales para comprar lo que hace 20 años no nos podíamos imaginar. Entonces, claro, todo esto a mí me lleva a una conclusión, ¿no? Y es que, objetivamente, basándome en los datos que tenemos y que os he mostrado anteriormente, que si queremos que un proyecto funcione en Internet es necesario que desarrolle una estrategia adecuada, que tenga un rumbo adecuado. Y bueno, y de repente aparece el Kit Consulting. Nosotros éramos agentes digitalizadores, hemos prestado servicios, seguimos prestando servicio a través del Kit Digital, y llega el Kit Consulting y nos ponemos a leer las necesidades de las acciones que lleva a cabo el Kit Consulting y resulta que está reflejando paso a paso lo que nosotros hacemos a través de los proyectos de estrategia digital. Nosotros estamos en 3 soluciones. La solución de servicio de asesoramiento en estrategia y rendimiento de negocio, estrategia digital. Servicio de asesoramiento en ventas digitales, que eso lo hacemos a través de un asesoramiento que damos en cuanto a cómo digitalizar vuestros procesos de venta. Lo hacemos con un CRM que se llama HubSpot, no sé si lo conocéis, supongo que sí. Y bueno, lo que hacemos es asesorar a las empresas para optimizar sus procesos comerciales, aumentando la eficiencia en la conversión de los presupuestos que reciben, ¿no? Y luego tenemos un servicio de asesoramiento 360 en transformación digital. Digamos que ahí parece, ¿no, Leticia, que donde lo habéis metido todo, ¿no? Es decir, ahí ya, si no hemos dejado algo fuera, está todo ahí, ¿no? Bueno, pues ahí podemos ayudaros a
digitalizar vuestra gestión de proyectos, cualquier herramienta que permita que vuestros procesos puedan convertirse o puedan digitalizarse. ¿Vale? Entonces, bueno, me gustaría terminar con una frase que creo que te la voy a quitar, Heidi. Te la voy a quitar. Los datos aportan rigurosidad sobre lo que otras personas piensen que pueda ser. Yo no sé lo que piensan las personas que es una estrategia digital, es un término un poco ambiguo, pero yo tengo claro que si queremos que nuestro proyecto funcione en Internet, creo firmemente de que es necesario ejecutar un proyecto de estrategia digital. Muchísimas gracias.